Muy buenas noches con todos y todas las personas asistentes. Eh, como es sabido, el día de hoy vamos a presentar el análisis de las propuestas del nuevo régimen laboral de emergencia a cargo del profesor y doctor Mauro Ugaz. Un momento, por favor. Sí, profesor, eh, ahora sí se puede compartir pantalla. Ah, ya, está bien. Entonces, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a presentar el análisis de las propuestas del nuevo régimen laboral de emergencia a cargo del profesor y doctor Mauro Ugaz, quien es abogado por la PUC, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, socio del área laboral de EY, profesor de pre- y posgrado en la PUC y máster en recursos humanos. Del mismo modo, si desean hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través de el Zoom webinar en la opción de preguntas y respuestas o a través del en vivo en Facebook. Ahora, sin mayor dilación, profesor, puede empezar. Gracias por la presentación, gracias además por permitirme compartir con todos esta presentación. En primer lugar, quiero saludarlos y espero que se encuentren bien. Como bien se ha anunciado, lo que me han pedido es comentar el régimen laboral de emergencia que se ha propuesto para el escenario del COVID-19. Y para esto yo he dividido la presentación en tres partes. La primera asociada al contexto actual que vivimos en materia laboral en el COVID-19. La segunda enmarcada en el análisis de las propuestas previstas para esta situación de emergencia. Y finalmente, mi opinión, las recomendaciones que podríamos implementar en este escenario. ¿De acuerdo? Hablemos del contexto, ¿no? El Perú, como muchos países de la región, en realidad, al igual que todos los países de la región, tuvo dos premisas en el contexto del COVID-19, ¿no? Ojo, no digo que el resultado haya sido auspicioso o haya tenido éxito, pero regulatoriamente tuvo dos premisas. La primera, la conservación del empleo; la segunda, la conservación de los ingresos. Es decir, del punto de vista del trabajador, la idea era, a nivel regulatorio, que los trabajadores conservaran su empleo y a su vez también conservaran sus ingresos. Y esa situación particular condujo a una serie de regulaciones que tenían por finalidad, en un contexto donde no era posible el trabajo presencial, salvo en actividades específicas y en actividades autorizadas a un inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Supuso una variación del trabajo presencial en una gran parte al trabajo remoto, en aquellos casos donde no se encontraban autorizados a hacer trabajo presencial, y también de alguna manera condujo a que, si no era posible el trabajo remoto, hubiera una licencia con goce recuperable, una licencia remunerada con goce recuperable, obviamente en la lógica de mantener el empleo y mantener el ingreso, ¿no es cierto? Y luego, con el transcurso de los meses, cuando el escenario de confinamiento y de todavía no reactivación perduraba, se procuraron medidas alternativas como las vacaciones, reducción de jornadas, compensación con otros beneficios, en algunos casos unilaterales, en algunos casos de manera consensuada, ¿no? Y paralelo a esto, habían facilidades para las empresas. Por un lado, el subsidio de un mes de remuneración para los trabajadores que ganaban menos de 1.500 soles, subsidiando el 35% de la nómina. Para los trabajadores en contextos posibles de pandemia, de suspensión perfecta o de no conservación del vínculo, se permitió, por un lado, la liberación de la CTS, el retiro del fondo de pensiones, y también, para tener mayor liquidez, no hacer la extracción del descuento de FPs, ¿no? En ese primer escenario,
lo que nos golpeó fue la informalidad, por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, también, lamentablemente, las cifras iniciales de la pandemia no acompañaron la estructura de confinamiento. Eso provocó que las actividades se dilataran en su reactivación, eh, y produjo además regulaciones específicas para la suspensión perfecta de labores, es decir, mantener el empleo, pero por primera vez, ¿no es cierto?, luego de unos meses de inicio de la pandemia, regulatoriamente hablando, se estableció un mecanismo de suspensión de ingresos, con lo cual del escenario inicial de permanencia de empleo a permanencia de ingresos se desencadenó únicamente, se mantuvo la permanencia de empleo, más no de ingresos, con los mecanismos de suspensión perfecta de labores, ¿no? Y lo que hubo luego fueron regulaciones de digitalización a nivel individual, en contratos, renovaciones y también a nivel colectivo, de cómo interactuar con el sindicato, o el sindicato con la autoridad, o el sindicato con el empleador, a nivel colectivo en un escenario diseñado para negociaciones o conflictos sindicales de manera virtual, ¿no es cierto? Claramente hay un esfuerzo regulatorio, y claramente ese esfuerzo regulatorio no ha tenido, debido a muchos factores, uno de ellos es la informalidad que vive el país, un escenario de darnos mayor holgura en tiempos, y tenemos un escenario más bien complejo, ¿no? A esto, además, hay que añadirle hoy en día el retorno, ¿no es cierto? Ya estamos entrando a la cuarta reactivación, al retorno de actividad presencial, con algunos cuidados específicos, ¿no es cierto? Es donde se establecen una serie de regulaciones que tienen por finalidad que las personas que realicen trabajo presencial tengan los cuidados mínimos necesarios para poder tener un centro de trabajo adecuado, protegido frente al COVID-19, ¿no es cierto? Y por otro lado, un gran número de trabajadores ha permanecido en remoto, y de esa manera se ha aumentado el tráfico de riesgos que se incorporan en una dinámica laboral remota, con fraudes, ¿no es cierto?, externos o internos, porque se han flexibilizado los controles en el centro de trabajo, y eso de alguna manera evidencia un escenario donde la interacción virtual de las relaciones laborales, que va a ser seguramente para muchos de nosotros algo habitual hasta el otro año, seguramente, tiene algunas situaciones complejas porque hay una regulación muy, muy concisa, muy específica, y hay riesgos todavía inmersos en esa situación particular. ¿De acuerdo? Si eso además lo concretamos con cifras, en la realidad de la regulación, la realidad del modelo del mercado laboral pero no de la pandemia es compleja, ¿no? En el segundo trimestre de 2020 se perdieron 6.7 millones de puestos de trabajo. En el trimestre mayo, junio, julio, 2 millones de puestos de trabajo. Los ingresos han tenido un retroceso del 10.6%, eh, y los trabajadores contratados temporalmente, por ejemplo, han sido desvinculados o no se ha renovado su vinculación laboral en más de 900.000 personas, y existen alrededor de 190.000 empresas privadas que están totalmente paralizadas, ¿de acuerdo? Y a eso además se calcula que las personas que están en trabajo remoto son 220.000, sector privado, y que existen 15.000 solicitudes de suspensión perfecta de labores, aún no todas revisadas, pero más o menos a grosso modo el 65% no aprobadas o desaprobadas, ¿no? Entonces, digamos, ese esfuerzo normativo que tenía por premisa conservación de puestos, conservación de ingresos, ha tenido un correlato muy distinto en la realidad, y hoy en día, a puertas de octubre, la situación es complicada, la situación es compleja, y eso amerita, pues, ver si seguimos haciendo lo mismo o tenemos cambios, ¿no es cierto? Y en ese contexto es donde aparece una propuesta, que vamos a analizarla, que es la propuesta del régimen laboral de emergencia. ¿De acuerdo? Eh, eh, el régimen laboral de emergencia, que dicho sea de paso, está en un documento
que es un documento en verdad que propone ideas, pero no está desarrollado, con lo cual son ideas que están propuestas en párrafos, y eso hay que tenerlo en cuenta porque, digamos, el plan evidencia ideas, pero no evidencia sustento, y eso tendríamos que resaltarlo para precisamente tener una, una crítica o un consenso partiendo de esa premisa, ¿no es cierto? Plantea este es un régimen laboral de emergencia, más o menos por un año, siempre que las empresas demuestren, acredites estar afectadas por la crisis, ¿no? Entonces hay una primera pregunta ahí interesante procedimental. La empresa debe asumir, imaginemos que esta legislación, que esta regulación se adopte, ¿no es cierto? Pero hay un requisito de por medio, que es la afectación de la crisis económica de la empresa, justamente en la idea de permanecer empleos, permanecer ingresos o parte de ellos, ¿no es cierto? Y el plan básicamente apuesta por permanecer empleos, ¿no? Eh, pero además alguien tiene que supervisar eso, ¿no? Y aparentemente el plan no desarrolla la fiscalización de la premisa. La premisa es que las empresas golpeadas por la crisis tengan acceso a este nuevo régimen de emergencia. Y ese nuevo régimen de emergencia tendría que ser con un control posterior o anterior, eso no lo define la estrategia, quienes han ideado el plan, pues tendría que haber un control que defina que soy apto o no para asumir este régimen laboral de emergencia. Entonces, un primer punto importante es que no se ha desarrollado en el régimen laboral de emergencia el control posteriori o el control anterior respecto a la premisa, que es que me encuentre inmerso en una afectación grave económica de mi operatividad empresarial. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son estas situaciones, estas premisas, estas consideraciones que el plan adopta para poder sobrellevar una situación económica compleja? Son las que vamos a ver a continuación. La primera es una idea que no es nueva, es una idea que tiene ya años, que es la entrega de bonos y beneficios que van a tener dos características. La primera de ellas es que no va a ser un derecho adquirido, son temporales, son específicos. La segunda de ellas es que no va a tener incidencia fiscal. Eso quiere decir que es un neto que va al trabajador, es un monto neto al bolsillo del trabajador, y por otro lado no tiene cargas sociales y por tanto no paga los tributos de la seguridad social ni el impuesto a la renta u otros que cada sector pudiera tener, ¿no? Senati, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esta idea es lo que se llama en doctrina de hace muchos años los bonos o franjas no salariales, ¿no? Que exista pues una posibilidad de que las personas puedan percibir una bonificación no afecto a nada, ¿no? En realidad la idea no es nueva, pero la idea también, tampoco siendo novedosa, es perfectamente practicable, ¿no? Por ejemplo, en el mercado laboral, en este año ha sido asumido por muchas empresas el pago de un bono extraordinario denominado COVID-19, ¿no? Bono extraordinario COVID-19, que es un pago temporal y que no tiene ninguna incidencia fiscal salvo el impuesto a la renta. Con lo cual, esta situación particular puede efectuarse ahora sin un régimen especial, ¿de acuerdo? El tema, me parece, es si queremos darle mayor amplitud, es decir, pagar 2 o 3 o 4 bonos, donde ahí sí tenemos una restricción legal, porque la regularidad o la consecución o la sucesivo pago de bonos podría convertirlo en remunerativo, ¿no? Entonces, en realidad, este pago tiene ya una regulación específica en el caso peruano, se está dando en algunas empresas, pero aparte también parte de una premisa interesante, ¿no? Si la idea es que esté en crisis la empresa y que pague un bono, aunque tenga menos incidencia fiscal, involucra un gasto, involucra un flujo de caja menor, con lo cual pareciera no tener mucho sentido ante una empresa que necesita caja, que necesita no tener gastos para mantener los empleos de los trabajadores, ¿no? Entonces, esta primera beneficio, digámoslo así, o primer supuesto de bonos que no tienen incidencia
como derecho adquirido o que no tienen cargas sociales, perfectamente hoy en día se pueden dar por única vez, ¿no es cierto? Perfectamente, ¿no? Ya sea por política, si es política, no es un derecho adquirido, no es una costumbre, ya sea por única vez, por una situación de contexto, más no de desempeño, bono extraordinario por COVID-19, por ejemplo, puede aplicarse el bono tal y como se ha pretendido en este régimen de emergencia laboral, ¿no? El segundo escenario es un escenario más interesante porque es un escenario que plantea la opción de jornada y remuneraciones. Pero que la diferencia de compensación, entiendo yo, de remuneración, sea asumido por el Estado, ¿no? Un subsidio, ¿no? En otras palabras, ¿no? Un subsidio, es decir, yo te voy a reducir la jornada de trabajo, no tengo para que trabajes 8 horas, solamente para que trabajes 6, tengo carga laboral para 6, no para 8, eso involucraría pactado, ¿no es cierto?, una reducción de jornada, ¿no es cierto?, pero la diferencia para mantener ingresos que sea asumido por el Estado, ¿no? Digamos, si la premisa es el pacto y el Estado tiene la voluntad de hacer eso, en realidad el paliativo, en realidad desde el punto de vista del trabajador no tiene afectación, ¿no? Porque los ingresos se mantienen, más no se mantendría el número de jornadas, sería un poco menor, pero el ingreso se mantendría inalterable, ¿no? Esta situación tendría que tener como premisa que la cantidad de trabajo existente dentro de la jornada laboral no sea de tal punto que se requiera al trabajador 8 horas, ¿no? El problema de esta situación es que las empresas quieren, necesitan ser más productivas y por tanto requieren más bien llenar los huecos, los espacios de tiempo, de sobra entre comillas, porque no es culpa de nadie, ¿no? Para poder producir más, ¿no? Porque algo que en realidad viene ocurriendo con la pandemia es que la idea, el motor de las empresas es regresar, debería ser regresar al escenario de producción anterior prepandemia, ¿no? Entonces, un escenario donde yo reduzca las horas, reduzca la remuneración y que la diferencia entre lo percibido y percibiré sea asumido por el Estado, no coadyuvaría necesariamente a una reactivación, ¿no? Pero es cierto que hay sectores cuyo trabajo ha mermado bastante, ¿no? Entonces, ahí podría haber un escenario interesante si es que tenemos fondos para un subsidio, porque ojo que esta solución depende de que el Estado tenga fondos para asumirlo, pero aquí también operativamente se requería un acuerdo, ¿no? Siendo una modificación sustancial del contrato de trabajo, tendría que existir un acuerdo, de lo contrario no tendría sentido esta modificación. El otro escenario es también un escenario que no es nuevo, que ya existe, pero con ciertos trabajadores, que es prorratear la gratificación legal y la CTS, ¿no? En otras palabras, ir a un escenario de remuneración integral anual, donde la CTS y la gratificación se paga mensualizado dentro de un gran paquete de remuneración integral anual, ¿no es cierto? Y claro, asumo que la propuesta es quitar el requisito de que el trabajador no gane por debajo de dos remuneraciones, dos UITs, pero dos unidades impositivas, ¿no? Que es el requisito actual, ¿no? Si yo gano dos o más unidades impositivas tributarias, tengo la posibilidad de pactar un escenario de remuneraciones donde mensualmente me paguen la CTS y la gratificación, si gano por debajo de eso no. ¿De acuerdo? Ahí es también una propuesta que ha tenido larga data, no es nueva tampoco, existe por parte de muchos especialistas económicos la intención de que la remuneración integral anual, el prorrateo de CTS y gratificaciones para que sean pagados mensualmente y no cada 6 meses en cada oportunidad, para hacerlo más simple, simplificar el escenario de pagos, es una propuesta que en realidad tiene ya muchos años, ¿no? Y que cada año se viene insistiendo para quitar a nivel
legislativo el criterio de dos UITs o unidades impositivas tributarias para que pueda ese límite ser excluido y aplicarle a cualquier trabajador, ¿no? El tema procedimental es que el requisito de dos UITs está en la ley. No está en un reglamento, no está en una directiva, no es una costumbre, no está en la ley. Entonces, para esto se requiere un cambio legislativo, ¿no? Y ahí yo veo un problema, ¿no? Porque en un Congreso que tiene en la actualidad una situación de terminación pronta por elecciones el otro año, ¿no es cierto? Y en cartera seguramente proyectos de ley que igual que estos pueden ser urgentes, pero que tengan una situación más amigable respecto a quienes somos nosotros los votantes, probablemente no tenga eco, ¿no? Eso entonces, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista circunstancial, creo que ese escenario es medio complejo. Y del punto de vista ya de fondo jurídico, esto significaría en los hechos que ciertos beneficios, como CTS y gratificaciones, perdieran su carácter semestral, ¿no? Y que se pueda pactar de manera mensual y de esa manera comprimir estos beneficios dentro de la remuneración. Lo cual podría ocasionar, por el contrario, de ahí costo-beneficio, maximizar, optimizar el costo, pero por otro lado también permitir, como es obvio, que permanezcan las labores o actividades, y ahí tendría que haber, sin lugar a dudas, una negociación con cada trabajador para ver qué opera, ¿no? Luego tenemos otro escenario interesante, que es la creación o modificación de un contrato de emergencia, ¿no? ¿Cuál es la idea detrás? Nuevamente, ¿no? Yo me gustaría tener más trasfondo de las ideas, pero no están desarrolladas, solamente aparecen como ideas en el documento que integra este plan de emergencia y estas regímenes laborales de emergencia, así que hay cosas que estoy presumiendo, ¿no es cierto? Pero la idea es que exista un contrato temporal eh, durante toda la emergencia y que como la emergencia va a ir hasta el otro año, el contrato temporal se amplía el otro año y si la emergencia dura más años, se amplía el subsiguiente año, ¿no es cierto? Ya existe un contrato de emergencia. El contrato de emergencia es para situaciones donde hay una necesidad inmediata de personas para que pudieran ayudar a la conservación de la actividad laboral, ¿no? Existe un derrumbe, existe una situación no deseada y yo requiero personal de manera inusual y directa para que pueda ayudarnos a mantener la actividad que existe en el centro de trabajo, ¿no? Este contrato creo que no tendría esa actividad, ¿no? Este contrato está pensado, es un contrato de emergencia pensado en durar lo que dura la emergencia y no durar en la necesidad que te da la emergencia. Y son cosas distintas, ¿no? Una cosa es contratar a alguien durante la vigencia de la emergencia sanitaria y otra cosa es distinta contratar a alguien por una emergencia puntual, específica. Creo que lo que se quiere en esta contratación es lo primero, ¿no? Contratar a alguien mientras dure toda la emergencia, ¿no? Y yo creo que ahí nuevamente tenemos contratos que podrían calzar válidamente en supuestos como eso, ¿no? Y también tenemos claramente alternativas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un trabajador es un trabajador de riesgo y no puede trabajar ni presencial ni remotamente, claramente es una licencia, es un vínculo suspendido, puede haber la alternativa de la suplencia mediante la intermediación laboral o suplencia directa. Si tenemos que un trabajo que va a tener que durar durante el tiempo, la emergencia sanitaria, tenemos el servicio específico. Si en la emergencia tenemos situaciones de crecimiento, el incremento de actividad, entonces, en verdad, no queda claro que una tipología contractual, ¿por qué tendría que ser nueva para durar toda la emergencia sanitaria, ¿no? Luego, hay un tema interesante también, que es
legislar o esclarecer, ¿no es cierto?, que los tiempos parcial se computen sin importar los días de la semana. En otras palabras, que el trabajador a tiempo parcial sea siempre tiempo parcial si en promedio semanal labora menos de 20 horas, pero sin importar los días de la semana, ¿no? Entonces, claro, actualmente la interpretación que se hace es, si yo trabajo 5 días, para ser parcial, tendré que trabajar menos de 20. Si trabajo 24 en 6 días, menos de 24. Pues si mi jornada es menor, ¿no es cierto?, tendré que también hacer la proporción, ¿no? Acá la idea es, oye, así tengas jornada de 4, de 5, de 6 días, que sean menos de 24 horas siempre, ¿no es cierto? Eh, bueno, ahí pues en realidad tenemos también un tema procedimental, que es la legislación, ¿no? Tendría que haber un cambio a través del Congreso o una materia delegada para hacerlo posible, pero por otro lado, también creo que el tiempo parcial por definición está en construcción con la jornada, ¿no? Yo soy tiempo parcial en función de la jornada del centro de trabajo, no en función de otra cosa, ¿no? Si la jornada del centro de trabajo es de 5 días, no se puede pensar que sería un tiempo parcial tomando en consideración las 24 horas de 6 días. Tendría que ser en función de las 20 horas laborables de los 5 días de la semana, ¿no? Entonces ahí también, desde el punto de vista de fondo técnico, quizás no haya mayor situación que converse, que concilie con la parte técnica, ¿no? Y luego vienen temas bien interesantes, pero ya desde el punto de vista tributario laboral, ¿no? Que creo que ahí empiezan, de mi punto de vista, algunas consideraciones que podrían tener mayor eco, ¿no? Los primeros es incrementar la deducibilidad de las sumas otorgadas en capacitación por reconversión laboral, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo tenía un trabajador, ¿no es cierto?, que estaba en un área específica, esa área quizás ya no va a seguir, necesito pasarlo a otra área, lo reconvierto, lo capacito, que eso tenga un beneficio tributario, ¿no es cierto? Me parece eso interesante, ¿no? Ahí creo que es una situación donde la reconversión empresarial, la inversión que hace el empleador para mantener un puesto de trabajo, pueda tener un reconocimiento adicional en los gastos de la empresa. Creo que esos incentivos son bien interesantes. ¿Por qué? Porque en realidad es un doble ganancia, porque así permanece el trabajador, mantiene ingresos, mueve la economía, el trabajador tributa, la economía se va moviendo, el IGB empieza a dispersarse con el movimiento que hace el trabajador, y creo que ahí el efecto de permanencia de ingresos y de puestos que mueve la economía se mantiene. Entonces me parece una situación atractiva, ¿no? Luego, incrementar la deducibilidad de los gastos de contratación durante 2 años para empleadores que contraten a tiempo indefinido. Otra es bien interesante. No queda claro a qué gastos se está refiriendo, si a todos los gastos del contrato de trabajo o a unos gastos específicos. Pero nuevamente, ¿no? Si yo contrato a alguien de forma indefinida, que la remuneración que le pago a ese trabajador pueda tener 0,5 adicional de gasto más allá de lo que gasto de manera efectiva, ¿no? Que es algo que sucede cuando se contrata a personas con discapacidad, ¿no? Que hay un incremento mayor en el gasto de la empresa. Nuevamente, ¿no? Eso podría funcionar, mantengo ingresos, mantengo empleo, mantengo a la persona en el mercado teniendo actividad económica y por tanto incremento también el IGB de por medio, ¿no? Otro tema interesante es lo siguiente. Las empresas que se acojan al régimen, que se encuentran económicamente mal, aunque no sabemos cómo eso se va a acreditar ni quién lo va a fiscalizar, dice lo siguiente: no podrán dar aumentos o bonos a su alta dirección, ni dietas a su directorio, ni reparto de dividendos durante el programa de emergencia, y hasta un año después de vencimiento de dicho programa. Razonable, ¿no? Me parece razonable, ¿no? Si yo estoy optando por reducir el gasto, ¿no es cierto? O flexibilizando algunos temas laborales, parece razonable que no exista por parte de la alta dirección ni la dieta, ni por parte de los accionistas en esos años una situación de incremento patrimonial, ¿no? Porque hay pues un sentido de coherencia entre la acción que estoy tomando
y los pagos que correspondan, ¿no? No me parece descabellado, ¿no? Luego, contrataciones laborales temporales por emergencia, que es lo que vimos, que está en la emergencia, que se repite también en el programa. Y finalmente, inafectar sumas pagadas por desvinculación. Eh, este es un tema bien interesante, porque yo creo que acá también hay algo de razonabilidad. Las sumas que se otorgan a los trabajadores, producto de una negociación, reemplazan a la indemnización, ¿no es cierto? En el país hay una regla, la regla es que si yo soy despedido y ese despido es inválido, tengo derecho, yo como trabajador, a optar por la indemnización o a optar por la reincorporación. Entonces, dependiendo de cada caso, si el empleador no quiere evitar la reincorporación, no tiene espacio, no tiene tareas, tiene que negociar con el trabajador, ¿no? Y el producto de esa negociación no está inafecto a nada. ¿Por qué? Porque no es una indemnización, es una liberalidad, es un monto específico, ¿no? Y lo que dice la propuesta es que si lo que se paga se otorga para la creación de 9 empresas, debería estar inafecto, ¿de acuerdo? O para estudios de reconversión también, de estar inafectos. No me parece irrazonable, sobre todo si se puede verificar que existe pues la motivación de enseñarle al trabajador a hacer una empresa, a hacer un emprendimiento, porque actualmente hay un tope, ¿no? El tope de inafectación es lo que corresponde por indemnización, un máximo de 12 sueldos, pero se negocia por más. Y ahí siempre ha habido que hay una parte del dinero que tiene que ir al fisco y no al trabajador. Y en esta coyuntura de pandemia que va a durar, esperemos, no tanto de un año y medio más, esta situación temporal podría ser una alternativa sensata, ¿no es cierto? Entonces, en suma, como en toda propuesta y en toda opinión, hay coincidencias, no hay coincidencias, ¿no es cierto? Pero es importante, creo yo, también dar una opinión, ¿no? Y en ese escenario, un tema interesante son las alternativas o pilares que la OIT maneja, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Que en este contexto golpeado, creo que no hay duda de que estamos en un pozo, ¿no es cierto? Estamos en una situación compleja, todo el mundo está tomando, es una situación compleja actualmente. Eso creo que es una foto que hay que tenerla, hay que interiorizarla y hay que hacer algo, ¿no? Y la OIT plantea 4 pilares. El pilar de la estimular la economía, o sea, si puede haber políticas fiscales flexibles, activas, hay que hacerlo. Apoyar a las empresas, al empleo y a los ingresos, ¿no es cierto? Esta ecuación, ingreso, permanencia en el empleo, pero además también incentivo para que las empresas hagan eso, hay que hacerlo. Obviamente, también importante y premisa vital, proteger a los trabajadores que tengan que hacer trabajo remoto, pero sobre todo que tengan que hacer trabajo presencial, ¿no es cierto? Y finalmente el diálogo, ¿no? Entre trabajadores y organismos sindicales, entre organismos de empleadores y organismos sindicales, ¿no? Y también el Estado, ¿no? Entonces, bajo estas consideraciones, ¿qué me parecen interesantes de las propuestas, ¿no? Claramente el tema fiscal, que puede ser un tema importante para propiciar el consumo, propiciar el ingreso, propiciar la permanencia de empleo, ¿no es cierto? Es fácil decirlo, hay también ver el impacto, porque obviamente esto tiene que reflejarse en cuál sería el impacto que existiría en el aparato fiscal peruano y cómo eso se puede revertir con las situaciones que hace que los productos se vayan comercializando, ¿no es cierto? Creo que es importante el diálogo social. Las alternativas tienen que ser transversales, hay que aprovechar esta situación para tener alternativas transversales en centros de trabajo y en sectores, ¿de acuerdo? Creo también que hay sectores que están muy golpeados y que ya no es posible pedirles la permanencia de empleos y de ingresos. Creo que es una realidad, ¿no? Pues ocurre, por ejemplo, en el sector de aviación, ocurre en el sector
de bares, ¿no es cierto?, de discotecas, hay negocios que no tienen la posibilidad de reactivarse todavía. Ahí creo que debería posibilitarse una situación distinta a la permanencia de empleo y permanencia de ingresos, porque lamentablemente el punto de conversión entre el interés del trabajador y el interés del empleador es que la empresa exista, hoy en día y mañana. Y eso es lo que hay que también que defender, ¿no? Como es obvio, fortalecer la salud y seguridad en el trabajo, sin duda es importantísimo eso en esta situación, que se trabaje solo presencial cuando sea posible hacerlo, y que si se trabaja presencial, que exista, como es obvio, una cobertura de seguridad y salud importante. Y finalmente el trabajo remoto es algo que vamos a tener que convivir, ¿no? Debe mantenerse en esta coyuntura, debe mantenerse sin lugar a dudas. No sé si regulado distinto, yo todavía tengo mis dudas para serles sincero. Yo creo que está funcionando de alguna manera bien. El punto encuentro es el gasto que asume el trabajador, y ahí creo que la solución es específica caso a caso, porque hay obviamente situaciones más complejas que otras en los aparatos económicos de las empresas, pero eso sería un poco lo que estaría de por medio en esa situación particular. ¿De acuerdo? Es lo que yo tenía para compartir con ustedes, igual gustoso de absorber las preguntas y dudas que consideren ustedes convenientes. Muchas gracias. Finalmente, antes que darle las gracias, algo importante, me he olvidado de esta diapositiva, eh, algo transversal a lo que vienen haciendo las empresas y trabajadores, creo yo, es el tema de la integridad, ¿no? Me gustó esta frase de empresarial y también laboral, en casos de crisis, ¿no? Eh, Cualquier decisión que tomemos, que no tome en cuenta la integridad, probablemente, ¿no es cierto?, nos pueda ser más perjudicial en el largo plazo. Así que a nivel empleador, a nivel trabajador, a nivel Estado, es algo que tiene que tomarse en consideración sin lugar a dudas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, profesor, muchas gracias por su excelente ponencia. Eh, a ver, déjeme ver las preguntas. Ah, ya. Adriana Mulder pregunta desde Facebook: ¿cuál podría ser una buena forma del régimen de trabajo en pandemia? Perdóname, estimado, se me cortó un poco la comunicación. ¿Qué me decías? ¿La pregunta? Ah, sí, desde Facebook, Adriana Mulder pregunta: ¿cuál podría ser una buena forma del régimen de trabajo en pandemia? A ver, la pregunta es un poco extensa, ¿no? Dependerá mucho del tipo de negocio, ¿no? Claramente los negocios de servicios deberían mantenerse en remoto. Los negocios operativos e industriales deberían ser presenciales, ¿no? No es posible hacer un producto, un bien en la casa, ¿no? Cuando hay una puesta, una maquinaria de por medio. Entonces, yo creo que esto es casuístico, es caso a caso. Donde sea posible que el trabajo siga remoto, deberías mantenerse en remoto. Donde no sea posible, debería ser presencial, con todos los cuidados que obviamente la ley establece y los protocolos que la ley establece, ¿no? Eso sería, digamos, la primera impresión que tengo en esa pregunta. Muy bien, muchas gracias. Ahora hay preguntas también en el Zoom. Brian Ponce pregunta: ¿considera que se han seguido las recomendaciones de la OIT para frenar el desempleo? A ver, yo creo que el Estado al inicio sí ha procurado mantener empleo y mantener también ingresos. Claramente, ¿no? Incluso se prohibió que la licencia con goce fuera a cuenta de vacaciones, se prohibió la suspensión perfecta de labores. Lo que ha ocurrido es que el engranaje legal no ha tenido el efecto que esperábamos, ¿no? Porque habían cosas que hoy en día uno de la tribuna los ve más claro, en la cancha quizás sea distinta, pero habían cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no?
en España se estableció el impedimento legal de no renovación de contratos. Yo no sé si eso hubiera sido lo mejor para el país, pero creo que tendría que haberse discutido, porque el 70% de la población económicamente activa está contratado temporalmente. Entonces, yo creo que teóricamente si hubo un esfuerzo para mantener empleos, para mantener ingresos, pero a nivel ya de resultados, quizás eso ha sido un escenario que no ha sido optimizado. Los esfuerzos siguen, soy consciente de eso, siguen los esfuerzos, pero los resultados quizás no han acompañado esos esfuerzos. Muy bien. Francisco Santillán pregunta, ¿cuál es su balance de las medidas laborales optadas por el gobierno para afrontar la crisis surgida por la pandemia? ¿Aprueba o desaprueba sus decisiones? Yo no hablaría de aprobación o desaprobación, ¿no? Creo que, en primer lugar, no me gusta ser enfático con algo que me parece no sería justo para nadie, ¿no? Lo que yo diría es más bien ver los resultados, ¿no? Y claramente la intención del gobierno ha sido mantener ingresos, mantener empleo, pero los resultados no han sido lo que esperaba el gobierno, ¿de acuerdo? Y eso se debe a múltiples factores, ¿no? Que trascienden a veces lo que el gobierno también ha querido. Seguramente se han cometido errores, seguramente se han cometido equivocaciones. ¿Quién no las comete? ¿No es cierto? Pero también hay que ser conscientes de que lo que falló, ¿no es cierto?, en la estructura legal es que falló nuestra dinámica de mercado laboral. O sea, ¿cómo podemos tener soluciones importantes con 70% de mercado laboral informal? Cualquier solución va a ser siempre insuficiente, cualquier solución. Entonces, los problemas vienen de fondo, ¿no? Es haciendo un símil con el sector salud, ¿no? Nos ha ido muy mal, ¿no? En términos de resultados, porque hay un porcentaje lamentablemente de decesos muy alto, ¿no? El problema es que hemos tenido un ineficiente servicio de salud pese a los esfuerzos de los personal médico loable, pero un servicio ineficiente durante muchísimos años. Entonces, una pandemia como esta, como pasó con el cólera en los 90, tendría que golpearnos fuertemente también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Alonso Prado pregunta desde Facebook. Si los regímenes laborales en el Perú podrían estar relacionados solo con los beneficios a empresas privadas. Eh, los regímenes laborales en el país creo que sí se sustentan, que se diferencian con el régimen público. El régimen público, que es donde va la pregunta, tiene características muy distintas al régimen privado. El régimen público se hace una carrera pública, hay un nombramiento, el escalafón es en función a la progresividad en el centro de trabajo. Entonces yo creo que sí existe de manera jurídica diferentes criterios y diferentes requisitos y diferentes, además, escenarios para dividir régimen público y régimen privado. Me parece que eso es adecuado, ¿no? No creo que pueda haber un solo régimen a nivel público y privado. Roxana Romero pregunta ahora, ¿cómo lograr que el empleador pueda cumplir con las disposiciones de la OIT? ¿La SUNAFIL puede hacer algo? A ver, hay algo que aclarar, ¿no? La OIT ha establecido pilares, en verdad, delegándose a los estados que lo realicen, ¿no? Eh, lo que hace el Estado es establecer un sistema legal que el empleador debe cumplir, ¿no? La pregunta es, ¿quién debe velar porque el empleador cumple el sistema legal estatal? La SUNAFIL. Pero la SUNAFIL no se va a dar abasto, ¿no? Peor aún cuando además no es posible hacer inspecciones presenciales, salvo casos muy excepcionales. Entonces, el filtro, nuevamente fiscalización, tendría que ahora redirigirse a los organismos sindicales. Y hay otro tema importante, ¿no? El sistema sindical peruano, un sistema sindical que todavía, en comparación con el público económicamente activo, es pequeño o no es tan profuso. Y ahí tenemos un tema porque no fiscalizamos
o no fiscalicen a aquellas personas que tienen mayor interés en fiscalizar, que son los propios trabajadores, ¿no? Jorge Sánchez pregunta, ¿sería un cambio sustancial que en el ámbito laboral predomine la productividad del trabajador a las supervisiones digitales por parte del empleador? Es una interesante pregunta. Yo creo, estoy convencido de eso, que las varias entidades empleadoras, casi todas, han aligerado su nómina y los trabajadores hoy en día son más productivos. Eso significa que están trabajando más. Y yo creo que el seguimiento digital, que es posible, o sea, legalmente puede habilitarse, puede ser pernicioso, porque claramente hoy no hay horarios, se han desdibujado los horarios, la disponibilidad es total, ¿no? Y yo creo que hoy somos más productivos que nunca. Todo el mundo siente que trabaja más con las pausas activas del hogar, ¿no? Porque lo que pasa es que estamos gestionando hogares. Entonces, aprovechas un espacio para hacer el mercado, para hacer la tarea con los hijos o las hijas, entonces, pero en realidad todo se ha desdibujado. Entonces, ponerle a alguien, que legalmente es válido, ¿eh? Pero ponerle a alguien un seguimiento estricto de la jornada virtualmente no tiene sentido, porque no estoy en una oficina, estoy en una casa. Y en la casa van a haber pausas, sobre todo cuando hay una familia de por medio, ¿no? Y eso, por ejemplo, me da pie a un comentario, porque en otras partes del mundo, en Latinoamérica, por ejemplo, en sociedades muy, muy comunes como la nuestra, México, por ejemplo, muchas empresas han optado por excluir la supervisión digital porque saben que una persona no va a tener disponibilidad total en la jornada laboral, a diferencia de una oficina, por los temas familiares, y promueven más bien esa exclusión porque saben que, por otro lado, el trabajador no tiene horarios y tiene que levantarse más temprano o acostarse más tarde para cumplir con los encargos que tiene en el centro de trabajo. Ya, ahora desde el Zoom pregunta Brian Ponce. ¿Esta propuesta del nuevo régimen podría reducir el nivel de informalidad que se ha visto en alza por la pandemia? La pregunta tiene, creo yo, como premisa si la flexibilidad laboral ayuda a la formalización, ¿no es cierto? Yo soy un convencido de que la informalidad no depende únicamente del tema laboral. Hay temas municipales, temas tributarios, temas civiles, temas de idiosincrasia, ¿no es cierto?, que hacen que seamos un país muy informal. Entonces, si imaginemos que el régimen no tenga inconvenientes y que esté sustentado, ¿no? Si el régimen por sí solo va a ayudar a la formalidad, creo que no. Porque, por ejemplo, ¿no? Si el régimen me permite contratar temporalmente a alguien, pero yo no quiero hacerlo porque no quiero tener la nómina porque pago X impuestos, ¿qué va a decidir el informal? Mantenerlo fuera de nómina, ¿de acuerdo? No le va a interesar. Lo que debe ocurrir es una solución integral en todas las vertientes económicas, sociales, de idiosincrasia, antropológicas, civiles, administrativas, municipales, laborales y tributarias, una solución integral. De lo contrario, no se va a formalizar solamente por el hecho de una norma laboral. No ha habido ninguna formalización solamente por normas laborales. Gracias. Y finalmente, me parece, Alfredo Torres pregunta, en el contexto de estado de emergencia sanitaria, ¿es posible ampliar la jornada laboral por encima de los límites establecidos por la Constitución y por la interpretación que realiza el TC? Ah, y disculpe, profesor, si puede responder estas dos preguntas en conjunto. ¿Todo accidente durante el trabajo remoto es un accidente de trabajo? ¿Cuáles son los criterios que se deben manejar? Perfecto. La pregunta de Alfredo, que los saluda además por este medio, es una pregunta bien interesante, sobre todo en el tema minero, ¿no? Porque ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que
en un centro de confinamiento, un centro minero, que están 3 semanas dentro del campamento minero, para evitar mayor riesgo de contagio, porque el contagio puede provocarse por idas y venidas de los trabajadores, ¿no es cierto? Muchas empresas han optado por elevar el confinamiento de 3 semanas a 4 o a 5, ¿no? Claramente eso, creo yo, es una situación de emergencia que me parece hasta razonable, pero no condice, no se condice con lo establecido por el TC. Sí, quizás con el convenio 1 de la OIT que permite jornadas de hasta 56 horas, ¿no es cierto? Si lo recuerdan, por temas extremos, pero es un tema, creo yo, que va a tener que solucionarse en función de 2 temas, ¿no? Si es que la jornada extendida no, que primero, protege al trabajador realmente, primero, y segundo lugar, que tenga un descanso, ¿no? Dentro de que no sean todos los días trabajados de manera constante, porque eso podría tener un tema de salud y seguridad dentro de la misma jornada impuesta por la empresa, ¿no? No me parece descabellada la medida, pero hay que tener, creo, situaciones de descanso que corten la jornada y también que hay un informe de salud y seguridad en el trabajo que permita justificar que esa jornada es la adecuada, ¿no? Y en cuanto a un accidente de trabajo en la casa, ¿no es cierto? No es imposible que se dé, podría darse, si es que obviamente existe pues un nexo causal, ¿no? Me llevan la computadora, me la dan de manera, la computadora que me dan del trabajo no es adecuada, hay un cable pelado y me electrocuto de manera casual, ¿sí? Sí, claramente puede pasar, ¿no? Pero ojo que no todo accidente laboral involucra responsabilidad laboral por parte del empleador, ¿no? Pueden haber accidentes de trabajo que no conllevan una responsabilidad del empleador. Entonces, nuevamente, hay que ser casuístico, ¿no? Ahí hay que hacer, si en el laboratorio hay un nexo causal de que quien propició el accidente fue el empleador, ¿no es cierto? Para que tenga algún tipo de responsabilidad, ¿sí? Y Moisés Suárez pregunta, ¿cómo se podría accionar contra un empleador que envió a suspensión perfecta a sus trabajadores sin realizar el trámite de suspensión ante el órgano competente? Si no está aprobada la suspensión por el órgano competente, tendría que irse a la SUNAFIL para que se establezca una multa y pedirle que reintegre a los trabajadores el pago por los días o semanas que estuvo suspendido de manera indebida, o ir al Poder Judicial, ¿no? También es una posibilidad. Hay 4 años para reclamar esos pagos, así que el plazo prescriptorio todavía juega a favor del trabajador en ese caso. Bueno, ya no veo más preguntas ni en Facebook ni en el Zoom, así que creo que podemos dar por terminado este webinar. No sin antes agradecerle a usted, profesor Mauro Gas, por su tiempo, por su disposición, por apoyarnos en este webinar, que de hecho ha sido bastante interesante sobre un tema coyuntural y hasta necesario, ¿no? Luego también queremos agradecer de parte de Josep Veritas a todos los asistentes que nos han seguido desde el Zoom o desde el en vivo de Facebook. Y queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, ¿sí? ¿Alguna última cuestión, doctor? Agradecerles, como siempre, a todos los asistentes, a ustedes también como organizadores. Cuídense mucho, estamos en contacto. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, nos vemos.